por favor. Me dice amén, aleluya, gloria a Dios, algo que me haga entender que ya tiene la palabra de Dios. Si no, pues también en la pantalla le saldrá. Si ya lo encontró, si ya vio que está la cita bíblica, por favor, un momentito más en pie para reverencia de la palabra de nuestro Señor mientras la leemos. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Lo vamos a leer todos juntos. Dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque hoy nos invitas, Señor, a tu banquete. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Y hoy tu palabra será predicada. Ayúdame, Señor, a hacerlo con denuedo, Señor, sin ninguna atadura, Padre bendito, sin disminuirle o aumentarle, Padre eterno. Que lo que diga sea tu palabra y no la mía, Señor, porque tu pueblo no viene a buscar palabra de hombre. Tu pueblo viene a buscar tu palabra, Señor, que es la que alimenta. Así que háblanos, te lo suplicamos, a nuestra mente, a nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Hoy sí, amado hermano, sermón 583 que predico en esta iglesia para la gloria de mi Dios. Sermón 583. Si usted le quiere poner un título a la predicación, póngale: prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En la historia de la humanidad han acontecido muchos momentos que son históricos y que, dependiendo quién haya sido el protagonista, digamos en este caso una guerra, un conflicto, pues acuñan una frase que dice, como es el título de hoy: prohibido olvidar. Y lo que quieren hacer es tener siempre en la mente todos aquellos hechos que acontecieron y que son dignos de ser recordados. A lo largo de las Sagradas Escrituras se nos manda a recordar ciertos momentos que Dios quiere que permanezcan en nuestra mente. Y quiere que permanezcan en nuestra mente por un motivo, y es que para que siempre seamos hombres y mujeres agradecidos, que seamos hombres y mujeres que le den valor a las cosas, y sobre todo que siempre estemos a los pies de nuestro Señor. Tiene el propósito cada uno de estos hechos que el Señor quiere que no olvidemos. Y hoy pues vamos a ver simplemente tres o cuatro de tantos que el Señor nos manda a no olvidar. Deuteronomio 24:18, por favor. Deuteronomio, hágale un poquito para atrás. Deuteronomio 24:18. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 24:18 dice de la siguiente manera: sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Prohibido olvidar de dónde nos sacó el Señor. Prohibido olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Este pasaje forma parte de las leyes que Dios le dio a su pueblo cuando andaba dando vueltas en el desierto, cuando Dios mismo permitió que salieran de una esclavitud, como lo dice el versículo 18. Se lo vuelvo a leer. Sino que te acordarás, dice, que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. ¿Quién lo rescató? Dios. Ha sido Dios quien rescató al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y ha sido el Señor quien nos ha rescatado a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado a la cual nosotros estábamos atados. No ha sido el pastor, no ha sido la iglesia, no ha sido el local, ha sido Dios mismo quien nos ha rescatado a nosotros. Y esto es lo que Dios pide que no olvidemos, que no lo olvidemos, que no lo saquemos de nuestra mente. Los que formamos parte de su familia, o sea, los hijos de Dios, los cristianos, no debemos olvidar nunca el lugar de donde nos ha sacado. ¿De dónde nos ha sacado? Del lodo cenagoso. ¿De dónde nos ha sacado? Nos ha sacado de ese pozo de la desesperación. Nos ha sacado de un lugar en
en el cual habían tinieblas, aunque con nuestros ojos podíamos ver perfectamente lo que estaba delante de nosotros, físicamente, pero no espiritualmente. Entonces, puede que en su momento, cuando usted haya estado cautivo del pecado, preso del pecado, probablemente usted se sentía bien. Probablemente usted llegó a decir esta frase que muchos dicen: esto es vida. Aquí es donde yo estoy en mi salsa. Esto es lo que me merezco. Por más que usted se haya sentido cómodo, por más que usted se haya sentido bien, por más que usted se haya sentido a gusto en el lugar donde antes usted estaba, ese lugar no iba a terminar en bendición. Ese lugar iba a terminar en maldición. ¿Por qué? Porque alejados del Señor nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque alejados del Señor estamos a merced del enemigo. Alejados del Señor no estamos esclavos de Él, sino que estamos esclavos del mundo, esclavos del pecado. Pastor, pero yo no era un pecador, así como quien dice, empedernido. No, probablemente no. Incluso puede que usted haya sido una buena persona, que le ayudaba a los demás, que le hacía favores al hermano, al vecino. Probablemente que sí. Pero cuando no estamos con Cristo, todas las cosas que hacemos no las hacemos para su gloria y para su honra. Entonces, si las cosas que hacemos no las hacemos para la gloria de Dios, para la gloria de quien las hacemos, para nuestra propia gloria, y eso se llama vanagloria. Darle a Dios la gloria que se corresponde es lo que usted y yo debemos de hacer, y no darnos la gloria a nosotros mismos. No le robemos la gloria que le pertenece a Dios. No quitemos del Señor esa alabanza que solamente se merece Él y querramos que a nosotros nos la den. Eso éramos antes sin nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vieja naturaleza nos hacía sentir cómodos, nos sentíamos bien. Muchos hoy se sienten bien, muchos se sienten a gusto en el mundo. Y no es por criticar a nadie, pero yo vivo cerca de la plaza y de repente comencé a escuchar música suramericana. Y era pues que los amigos peruanos, creo yo, estaban celebrando la Virgen del Cisne. Creo yo que eso estaban celebrando. ¿Es así? ¿Verdad? Creo que eso estaban celebrando. Imagínense, digamos que esto es algo religioso, pero luego fui a comprar a la Ecofamilia, ya di el anuncio, al supermercado, y un montón de gente que acababa con sus vestiduras de esos que andaban ahí bailando, adorando a su Virgen. Ellos sabrán, con unos paquetes así de cerveza. Se sentían cómodos. Ellos estaban cómodos en su mundo. Usted y yo nos sentíamos cómodos en lo que hacíamos antes. Ahora nos sentimos cómodos a los pies del Señor. Ahora pensar en este tipo de cosas, o incluso pensar que un día el Señor nos pueda dar la espalda, a nosotros nos puede hacer sentir fatal. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en el Señor ese amparo. Hemos encontrado en el Señor esa paz. Hemos encontrado en el Señor ese consuelo que el mundo no me puede dar. Ese consuelo que el mundo lo reserva solamente para ellos y no para nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido que necesitábamos de alguien en el mundo y lo que hizo el mundo fue darnos la espalda? Ya sea con amigos, ya sea con familiares, nos dio la espalda. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos decidido darle la espalda a la vieja naturaleza, a esa vieja naturaleza que ahora nos hace sentir cómodos en la presencia de nuestro amado Señor. Cuando nos olvidamos, porque el título es prohibido olvidar, cuando nos olvidamos de ese favor que el Señor nos ha hecho, cuando nos olvidamos de dónde es que nos ha sacado el Señor, es cuando comenzamos a ser unos cristianos automáticos. ¿Qué es un cristiano automático? El que viene a la iglesia solo por venir, el que viene a servir solo por servir,
que ya no le haya gracia a esto, que ya se le olvidó de dónde el Señor lo había sacado. Y como ya se nos olvidó de dónde el Señor nos había sacado, queremos también de repente, como el pueblo de Israel, regresar. Y hay un corito que mañana lo vamos a cantar, que bien bonito, que dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué no volvemos atrás? Porque hemos probado lo mejor. Porque hemos probado lo que en realidad le da valor al cristiano, y es Cristo Jesús. Y ahora nuestro tiempo y nuestra vida ya no es para satisfacer nuestras necesidades, ya no es para satisfacer las necesidades del mundo, sino que ya es para adorar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor. Por eso es prohibido olvidar por completo que el Señor nos ha sacado de un lugar de tinieblas, que el Señor nos ha sacado de un lugar de oscuridad y nos ha llevado hacia su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para que estemos sentados o para que veamos pasar el tiempo? No, para anunciar las virtudes de nuestro Señor, para anunciar que Él pronto viene, para anunciar que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Que nuestros labios no cesen de anunciar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hacemos memoria de que un día el Señor nos rescató. Amén. Primera a los Corintios 11:24. Esto sí ya es en el Nuevo Testamento. Primera a los Corintios 11:24. ¿Le sonará de algo? Sí, le sonará de algo. Primera a los Corintios 11:24 dice de la siguiente manera: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este es el pasaje que en esta iglesia utilizamos para celebrar la cena del Señor. Y la cena del Señor no es otra cosa más que recordar. Entonces, prohibido olvidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en mi lugar. Prohibido olvidar de donde el Señor nos sacó. Prohibido olvidar ese sacrificio en mi lugar. En ese momento, el Señor estaba departiendo su última cena con sus apóstoles, con sus discípulos, y comenzó a partir el pan y a repartirlo. Y dice estas palabras: y habiendo dado gracias, o sea que dio gracias por los alimentos como todo cristiano hace, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Recordar qué? Recordar el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Recordar el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para borrar cada uno de nuestros sucios pecados. Recordar el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo no es que haya sido puesto así suavemente en esa cruz, sino que antes tuvo que haber padecido. Lo ultrajaron, lo insultaron, jalaron sus barbas, le pusieron una corona de espinas, le dieron latigazos, lo hicieron sufrir cruentamente a nuestro Señor. A fuerza de ser sincero, amado hermano, cada cuanto usted piensa en el sacrificio de nuestro Señor, cada cuanto viene a su mente el sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo por usted y por mí,
que en ese momento nuestro Señor Jesucristo se sintió solo, se sintió abandonado, a tal punto que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y estas palabras solo las puede decir alguien que se siente solo. En ese momento, el Señor, Dios, se apartó de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se apartó Dios de su Hijo en ese momento? Se apartó porque un Dios tan santo, un Dios tan justo, no tiene comunión con el pecado. Pastor, pero era Cristo el que estaba siendo crucificado. Sí, pero en ese momento Cristo estaba cargando su pecado y mi pecado. Lo que Cristo estaba haciendo en ese momento era llevando sobre sus hombros no solamente un madero pesado, llevaba algo más pesado todavía: el pecado de cada uno de nosotros. Y no pecamos poco, pecamos mucho. Y el Señor lo llevó allí. Recordemos que en el momento que nuestro Señor Jesucristo fue levantado en esa cruz, estaba simbolizando no algo bonito como hoy lo quiere hacer ver la sociedad, que le venden crucifijos, que le venden incluso pendientes, le venden colgantes con Cristo crucificado. Pastor, pero ustedes tienen una cruz. Sí, tenemos una aquí y tenemos una aquí, pero está vacía, porque Cristo está vivo, porque Cristo resucitó. Y en ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado, estaba representando algo feo. Mire que tiene la par para que me entienda. No, es broma. Algo feo. Veamos uno de los evangelios, Juan 3. Juan capítulo 3. Juan 3, versículos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. ¿Lo tiene? Juan 3, 14 y 15 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, o sea, de la misma manera, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como una serpiente, como algo feo. ¿Pero para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no lo entendemos si no hemos leído Números 21, creo que es. Se lo voy a decir para que no lo vayamos a buscar. Sucede que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, comenzó a criticar a Moisés, comenzó a criticar al líder, al que Dios había puesto ahí delante. Entonces el Señor, defendiendo a Moisés y viendo que era un pueblo que estaba en desobediencia, decidió enviarles un castigo. Y el castigo fue serpientes ardientes, que cuando mordían o cuando picaban a alguien, dicen que estas personas morían. Entonces el pueblo de Israel dijo: Moisés, reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado. Dile a Dios que quite esta maldad de nosotros, que quite esto malo de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Diles que hagan una serpiente de bronce y que la suban en un asta, en un palo, pues, en una vara, y que la pongan ahí. Y cuando alguien sea picado por esa serpiente, que mire a la serpiente y sanarán. Por eso dice: y como Moisés, 14 y 15, Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que cuando Cristo fue crucificado y levantado en esa cruz, estaba simbolizando
Algo feo. Sí, 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 algo feo. La serpiente, obviamente la serpiente sí, porque a quién le gustan las serpientes. A mi hermana Francis le encantan las serpientes. No, ¿verdad? Algo peor que eso. ¿Y qué es peor que una serpiente? El pecado. El pecado. Entonces, prohibido olvidar ese sacrificio que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque valoramos aquello que vemos, cuánto cuesta adquirirlo. Si olvidamos ese sufrimiento, si olvidamos el momento en el que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo, no le damos el valor que merece. No le damos el valor que merece el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Por eso debemos tratar de hacerle ver a nuestros hijos también cuánto cuesta llevar el pan a la casa. ¿Por qué? Porque si no se les hace ver, no lo valoran. Y si usted se olvida de ese sacrificio, de ese momento en el cual Cristo fue clavado en una cruz, usted y yo no vamos a valorar ese sacrificio y viviremos una vida mediocre. Efesios 1:6, por favor. Efesios 1:16, perdón. Dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Prohibido olvidar a sus hermanos. Prohibido. Al tener en mente o no olvidar de donde nos ha sacado el Señor, al tener en mente o no olvidar el sacrificio en mi lugar, debe de aparecer algo que debe siempre tener en cuenta un cristiano. Y esos son sus hermanos. El que tiene a la par, el que tiene atrás, el que tiene enfrente. Somos cristianos, amén. Somos cristianos. Y esto quiere decir que somos imitadores o seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo lo que hizo cuando estuvo en su ministerio terrenal, o sea, cuando vino por primera vez, fue compadecerse de todos aquellos que le buscaban. Y lo podemos ver en los evangelios cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo sanando un montón de enfermos. Y la misma palabra de Dios dice que Él se compadecía de ellos. Nos compadecemos nosotros del hermano que tenemos a la par. Lo traemos a nuestra memoria en el momento de nuestras oraciones. Muchos de nosotros lamentablemente vivimos en una esfera en la cual todo gira alrededor de nosotros, olvidando que somos una comunidad. Somos una comunidad. Olvidando que somos una comunidad y olvidando también que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como lo estamos viendo los días domingos, la unidad en el Espíritu. Y el apóstol Pablo lo que hacía era que ocupaba parte de su tiempo de oración orando por los demás. Lo volvemos a leer, 16 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. No ceso. Quiere decir, no paro. No paro. No paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo oramos por los demás? ¿Qué porcentaje de nuestra oración la dedicamos para orar por el hermano? No estoy hablando solamente del hermano que está en necesidad. Eso lo tenemos que hacer siempre. Estoy hablando de orar siempre por el hermano, como lo hacía el apóstol Pablo. Muchos sí oramos por los
por los hermanos. Oramos y decimos: tuya es la venganza, Señor. Él me hizo mal. Quiebrale una pata, que le caiga el techo encima y que sea para tu gloria. Muchos oramos así: Señor, que cuando esté arriba de la furgoneta, que lo bajen, que digan que están completos y que no lo lleven a trabajar porque es malo. Me ha hecho la vida de cuadrito. ¿Está orando por el prójimo? Sí, está orando por el prójimo, pero está orando de una manera equivocada. Señor, ya viste ese hermano que llega a la iglesia vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Señor, disciplínalo, disciplínalo. Esas son nuestras oraciones por los demás. Muchas veces sí. ¿Cómo deberíamos de orar entonces? Señor, que tu luz le alumbre al hermano que anda en tinieblas, aquel que ha llegado a la iglesia y que de repente comete un pecado como yo, porque todos pecamos. Aquí no hay ninguno que no peque. Todos pecamos, todos. Y el que me dice que no peca, la Biblia dice que es un mentiroso. Entonces, Señor, que tu luz le alumbre. Hazle ver, Señor, que está haciendo las cosas mal. Señor, que le vaya bien. Provéele trabajo, provéele un empleo. Señor, que no se enferme el hermano. ¿Cuánto oramos por los que acaban de venir? Que sufra, Señor, como yo sufrí. Si a mí me maltrataron, que lo maltraten a él también. Que sepa lo que es trabajar en el campo. No, Señor, que le salga un trabajo en el Ecofamilia. Ya que estamos hablando del Ecofamilia, de empacar las bolsas, aunque sea, que no se vaya a matar al campo. Pero muchas veces nos sentimos como que orgullosos cuando al hermano recién llegado le está yendo mal por ir en el campo. ¿Y cómo le fue, hermano? ¿Qué tal el primer día? Duro, ¿verdad? ¿No se desmayó? No, Señor, fortalécelo. Dale fuerza, Señor. Señor, tú sabes la necesidad del hermano. Si está aquí, no ha venido a pasear, ha venido a trabajar. Provéele trabajo. Él quiere mandar dinero a su familia. Solo tú sabes, Señor, las deudas que él tiene allá en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Perú. Solamente tú sabes, Señor. Provéele. Oremos por los demás. Nunca nos olvidemos que el Señor, es cierto, la salvación es individual, pero la comunión es grupal. Es grupal. Olvidar a nuestros hermanos nos hace egocéntricos. Y Dios no nos diseñó para vivir solos. Si no hubiese dejado solito a Adán, nos ha diseñado para vivir en comunidad, en común unidad. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. ¿Lo tiene? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Prohibido olvidar de dónde nos sacó, prohibido olvidar su sacrificio en mi lugar, prohibido olvidar a mis hermanos, prohibido olvidar las leyes de Dios. Todo buen seguidor de nuestro Señor Jesucristo tiene prohibido olvidar las leyes del Señor. Las leyes del Señor no son como los jóvenes o los niños creen.
que el papá o la mamá le están diciendo que no haga algo porque creen que les quieren fastidiar la vida. Cuando un padre o una madre nos da un consejo a nosotros o nos da una prohibición, es porque quieren que nos vaya bien. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron, no quiero que te juntes con esa persona? Levante la mano. ¿A quiénes le dijeron así? A mí también. ¿Y qué hicimos en ese momento? Mi mamá no lo conoce. Mi papá no sabe. Si él es buena gente, es buena persona. Y después, desinflado, va. ¿Por qué? Porque escogimos mal nuestras amistades. Pero ya se nos había dicho. Ya se nos había dado una orden. Las leyes de tránsito, ¿ustedes creen que son para poner esquelas o multas? No, no son específicamente para eso. Son para preservarle la vida. Si en un lugar dice que es de ir a 30, ¿por qué va a ir a 90? Si en una curva dice que tiene que ir a 50, 60 o 70, ¿por qué va a ir a 120? Estos no quieren que me divierta. Y miren cómo doy vuelta. Vuelte gato voy a dar por allá. Son para preservarnos la vida a nosotros. Asimismo, las leyes de Dios son para guardarnos del mal. Las leyes del Señor son para nuestro bien. Y el cristiano, o sea, usted y yo, los seguidores de Cristo, los imitadores de Cristo, debemos encontrar en las leyes del Señor un deleite y una dulzura. Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Si tu ley, está hablando el rey David, está hablando el salmista y está diciendo, Señor, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si no me hubiese deleitado en tu ley, yo hubiese perecido, no estaría aquí. Pero las leyes del Señor, no sé si usted ya se dio cuenta, pero las leyes del Señor son imposibles de cumplir. Y entonces, ¿para qué deja las leyes el Señor ahí si son imposibles de cumplir? Porque las leyes del Señor nos muestran a quien sí puede cumplirlas: a nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto, aquel que no pecó, aquel que dice la palabra que no hubo engaño en su boca. Entonces, al darnos cuenta que las leyes que están ahí para nosotros y que no las podemos cumplir, pero que sí nos llevan a Jesucristo, esto es deleitoso. Esto trae gozo a nosotros, porque ya tenemos quien dé la cara por nosotros. Ya tenemos quien es el que sí cumplió y por el cual nosotros estamos hoy aquí. Conclusión: si algo padece el cristiano de hoy en día, es falta de memoria. Se le olvida todo. Todo. En especial se le olvidan las cosas buenas que Dios ha hecho. Como lo leímos al principio en primero de Crónicas 16:12, decía: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Nunca se olvide de Dios. Nunca se olvide de las maravillas de Dios. Prohibido olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Prohibido olvidar lo que Dios está haciendo con nosotros. Y cuando Dios termine de hacer lo que Él ha propuesto en su corazón hacer con nosotros, también prohibido olvidar todo eso.
No olvidar todo lo que Dios ha hecho nos hace hombres y mujeres agradecidos con el Señor. No sé si usted se ha topado con alguna persona y usted en sus adentros dice: este no se acuerda cuando yo le ayudé. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos tales palabras? Porque probablemente esa persona se está comportando como una persona mal agradecida. Olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros nos vuelve hombres y mujeres malagradecidos. Y recordar siempre lo que Dios ha hecho hace algo tremendo en nosotros. Es aumentar la confianza en Él. Porque cuando llegamos y nos topamos con los problemas de la vida, con las tribulaciones que nos llegan, con los desiertos que tenemos que pasar, llegamos y nos vemos de frente a todos estos problemas, lo que tenemos que hacer es recordar lo bueno y maravilloso que el Señor ha sido con nosotros. Nunca olvidar lo que Dios es capaz de hacer. No podemos traer a la memoria algo que nunca ha pasado. Por ejemplo, yo no me puedo acordar el día que le eché un gol al Real Madrid jugando con el Barcelona. No me acuerdo de eso. ¿Sabe por qué no me acuerdo de eso? Porque nunca pasó. Entonces, no nos podemos acordar de algo que no ha sucedido en nuestras vidas. Usted no se puede acordar de dónde el Señor lo ha sacado si el Señor todavía no lo ha sacado de ahí, si todavía permanece en ese lugar. Usted no se puede acordar o traer a la memoria el sacrificio de Cristo por usted, si aún usted no le ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Esto aplica solamente para aquellos que hemos dejado entrar a Cristo en nuestro corazón. Para aquellos que el Espíritu Santo ha hecho una obra de regeneración en nuestros corazones. Si usted está hoy sin Cristo, le invito a que lo deje entrar. Él le está llamando. Él quiere restaurarlo. Él no quiere destruirlo. Él no quiere arruinarle la vida. Él no quiere ponerle leyes para que usted sea una persona aburrida. Al contrario, los cristianos somos los más felices del mundo. Miren, mañana vamos a ir a disfrutar, vamos a ir a carcajear, vamos a ir a reírnos en los bautismos. No del bautismo, pero en la comunión que va a haber con los hermanos. Le invito a que si usted no tiene pensado ir, acompáñenos para que vea el disfrute y el deleite que hay en hacer las cosas de Dios. Entonces el Señor no quiere cambiarlo a usted para hacerle una persona aburrida. Ay, no, es que si yo me hago cristiano, ay, es que si me hago evangélico, ya no voy a poder hacer tantas y tantas cosas que hago. Es que ya no va a querer hacerlas. No es que se le vaya a poner una prohibición, ya no va a querer hacerlas. Porque ya no se va a deleitar en el mundo, se va a deleitar en el Señor. Pero todo comienza con algo, con creer. Crea en Jesucristo para salvación. No es necesario hacer un gran sacrificio. No es necesario hacer una gran algarabía. Simplemente allí donde usted está sentado puede entregarle su vida al Señor. Yo no lo obligo a pasar al frente, porque no se trata de eso, se trata de una comunión íntima con el Señor. Créale al Señor. Su palabra lo dice bien claro. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oramos.